Llega la hora de la verdad en diferentes activos muy importantes, ya que después de alcanzar los targets comentados estas semanas atrás, pueden generar movimientos que alteren el estado de su tendencia. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, SP500, oro y eurodólar y veremos qué es lo que puede pasar con estos activos de cara a los próximos días. Bueno, empecemos primero por Bitcoin, donde justamente después de esta semana o este cierre semanal tan alcista, dejando atrás las 3 semanas consecutivas en desaceleración, algo que había sido completamente inédito para toda la historia de Bitcoin, podemos comprobar cómo el precio está justamente atrayéndose hacia los niveles que estuvimos comentando, en el sentido de ver un desarrollo que pueda superar sin ningún problema los 30.000, que es un poco lo que hablamos. Fijaros, comentábamos de los 30.000, pues bueno, prácticamente hasta los 31.100, que es la parte intermedia de todo este gran rango, toda esta gran zona a modo de resistencia que tiene Bitcoin, un nivel importantísimo, aquí lo estáis viendo, zona de soporte, 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 acumulación, y no habíamos testeado estos niveles nunca como resistencia, pero llevábamos sin testearlos desde que los rompimos en mayo del año 2022, prácticamente hace un año, ¿no? Entonces, fijaros cómo realmente este movimiento tiene algo de trampa y ahora lo vais a ver, y es que después de esta desaceleración que hemos estado viendo bastante clara, el precio iba subiendo, pero de manera bastante desacelerada, del mismo modo que lo ha hecho en todo este movimiento de aquí. Entiendo que veis la diferencia entre subir así, como lo hizo pasando de los 27.700 hasta los 30.200, a subir de esta forma, con velas rojas, velas con mucha sombra, velas con mucha duda, velas que mantienen movimiento por la parte inferior y por la parte superior. Esto implica mucho movimiento, ¿no? Ya hablamos que una vez entrados en estos niveles podíamos ver un pullback, estuvimos hablando de un pullback debido a varios factores. Después de un impulso viene un pullback, el movimiento en general está desacelerado. Es muy importante no coger únicamente esto de aquí. Es muy fácil caer en la trampa de, vale, perfecto, yo lo que estoy viendo es un movimiento impulsivo, porque estoy viendo un impulso y un pullback. Bueno, si te centras únicamente en esta zona de aquí, ok, pero el englobe total de este movimiento y de este es desaceleración. Entonces, ese era un motivo extra. También el motivo eran todas las divergencias que estuvimos viendo y que seguimos exagerando en términos diarios, semanales incluso, no tanto, pero también cada vez se denotan más, y también en términos horarios. Y finalmente que cuando llegas a un nivel de resistencia es evidente que el precio puede dar un movimiento bajista. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un nivel de resistencia, y la resistencia ya por definición implica dificultad de continuar con el movimiento impulsivo, porque hay mucha gente que toma beneficios en estos niveles, porque hay muchas estrategias que son a ponerse en corto en niveles de resistencia, bueno, porque hay más presión bajista que en un movimiento pues de subida libre, podríamos decir, ¿no? Pero ¿por qué tiene trampa esta caída? ¿Por qué tiene trampa esta caída de actualmente? Estamos viendo, dependiendo de cuando veáis el vídeo, será más o menos, pero actualmente un 3,16% en Bitcoin. Bueno, el motivo es uno, y es que, como podéis comprobar, es esta la vela de caída. Es decir, si tú ves un patrón de Evening Star, por ejemplo, que un Evening Star es un patrón de velas bastante bajista, donde pues tenemos una vela alcista, una vela fuerte, tenemos una vela high test, un doji, y luego tenemos una envolvente bajista. Y esto es un patrón que, pues bueno, el precio está subiendo, hace este patrón de vela y se da completamente la vuelta, ¿no? Y se espera que este patrón se opera de forma bajista. Vale, pero este patrón se completa cuando, o se entiende como bajista, cuando se ha completado esta vela de aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo aquí? Estamos teniendo una desaceleración, y si el día cerrara hoy, si el día ya cerrara ahora mismo, quedan 10 horas y 30 minutos para que cierre la vela diaria, pero bueno, si el día cerrase hoy, ¿qué es lo que te diría? Oye, mucho cuidado, porque esto es un patrón realmente bajista y vamos a atacar ciertos niveles que ahora veremos cuáles pueden ser. Claro, la trampa está en que el día no ha cerrado aún. Entonces, ¿en qué nos tenemos que focalizar de aquí a que finalice el día? Pues bueno, muy sencillo, es en bajar de temporalidad, en entender cuál es la repercusión que tiene en gráfico diario el seguir cayendo, y en darnos cuenta que es cierto que en términos horarios hemos confirmado una especie de patrón de hombro, cabeza, hombro, un patrón bajista. Independientemente de que no sea perfecto o no tenga perfección este patrón de hombro, cabeza, hombro, sí que lo que podemos detectar es un máximo que es creciente,
un mínimo que es creciente respecto a este punto de aquí. De momento todo bien, pero posteriormente tenemos un máximo decreciente respecto al máximo anterior y un mínimo decreciente no solo respecto al mínimo anterior, sino también respecto al mínimo anterior al anterior. Entonces, esto es un patrón de reversión, esto es un patrón de movimiento bajista, esto es un patrón de cambio de tendencia o principio de cambio de tendencia en términos intradiarios que podría tener afectaciones también en gráfico diario. Spoiler, no hablamos de irnos a 20.000, pero sí que es cierto que empezar a ver cambios de tendencia en términos intradiarios puede dar pie a que el movimiento diario se vea más afectado, independientemente de que sea inmediato o que haya algo de volatilidad. Ahora hablaremos de esta volatilidad que podría suceder y hablaremos también de cuáles son las consecuencias de caída, ¿no? Si os fijáis, en todo este movimiento de rango en el que nos pusimos cortos en dos situaciones, en dos momentos, uno ganamos dinero y otro fue break-even, en ningún momento vimos que el posible patrón de reversión, pues aquí vimos un doble techo, fijaros, pam, doble techo, aquí nos pusimos cortos, aquí vimos también, aquí también otro doble techo, un movimiento correctivo, aquí lo tenéis, y aquí también nos pusimos cortos. Creo que fueron estos dos puntos, no sé exactamente, pero bueno, vimos varios patrones de reversión, sí, correcto, pero todos ellos englobados dentro de un rango. Es lo que he comentado al principio del vídeo. Si tú coges y te centras únicamente en esto de aquí, fijaros, si os centráis únicamente en esto de aquí, veis un patrón de reversión, porque veis un doble techo y una caída, ¿no? Pero claro, si no hacéis zoom out, si no miráis un poco la perspectiva, no os daréis cuenta que esto es un rango realmente. Y esto puede implicar una caída intermedia a corto plazo, pero sin que realmente tenga una afectación directa en el gráfico diario. En cambio, este patrón de reversión está no solo fuera del rango, sino que está en niveles de resistencia. Y tú cuando ves una vela de reversión, cuando ves un patrón de reversión en un nivel de resistencia, cobra mucha más importancia, porque está lleno de patrones de reversión, patrones alcistas, bajistas, cualquier tipo de vela, cualquier tipo de candlestick, cualquier tipo de todo, ¿no? Pero los que están en tierra de nadie no tienen la misma importancia que los que se encuentran en niveles importantes. ¿Por qué? Pues porque hay el doble de presión, es lo que hemos comentado al principio. Imaginaros cuánta gente no solo opera ponerse en corto nivel de resistencia, no solo en nivel de resistencia toma beneficios, parciales o totales, me da igual, sino que también, si vemos un patrón de reversión o si vemos una candlestick de reversión, cuánta gente que opera candlestick u opera patrones se va a añadir a esta presión bajista. Mucho más, porque estás dando muchos más motivos, ¿entendéis? Entonces, esto que estamos viendo es un claro patrón de reversión que tendría afectaciones de atacar como mínimo los niveles que estamos viendo actualmente. Nosotros, en anteriores vídeos, podéis buscar el último vídeo de Bitcoin que hice, hablamos de un pullback. Hablamos de esto que estamos viendo ahora. No lo hablamos viéndolo en forma de reversión. Es decir, yo hablaba de un impulso, una caída y a ver si nos hacemos fuertes en este pullback para volver a atacar estos niveles. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el pullback inicial se quedó corto y la continuación se quedó corta y se ha formado un patrón de reversión. Esto no es lo mismo, porque este pullback de aquí, yo lo comentaba en términos intradiarios, impulso, pullback y continuación. Pero esto de aquí, en términos intradiarios, lo que te está marcando es un cambio de tendencia y no es lo mismo. Por ende, lo que podemos esperar es caída. Es así de sencillo. Técnicamente hablando, si tú quieres ser serio, si tú quieres ser riguroso en el análisis técnico, esto te está indicando caída. Caída intradiaria, que de entrada no tendría que afectar demasiado en términos diarios, ya iríamos viendo cómo evoluciona, pero te está marcando niveles bajistas. Si recordáis, en ese vídeo os comenté, oye, si el precio cae demasiado y toca ciertos niveles, la parte superior del rango, de este rango en el que estábamos anteriormente, los 28.500, yo creo que no lo hará para testearlo y darse la vuelta, sino que creo que lo romperá y volverá a introducirse en el rango. Sigo opinando lo mismo, pero al haberse alterado un poco la forma con la que yo consideraba que pudiera darse ese patrón de pullback, tendría que seguir analizándolo, ¿no? Entonces, a priori, lo que podemos confirmar es que técnicamente hablando, lo más probable de cara a los próximos días es seguir viendo movimientos que inciten al precio a atacar los 28.500. Esto es el punto número 1. Y el punto número 2, y mucho cuidado con esto, este movimiento no es un movimiento de, vale, perfecto, ya hemos dejado atrás esa posibilidad bajista. No, porque el cambio de tendencia ya lo hemos formado aquí.
¿entendéis? No tenemos que confirmar ahora un cambio de tendencia, ya lo hemos hecho. Resistencia, desaceleración diaria, desaceleración que implica en términos de 4 horas y de 1 hora un patrón de hombro, cabeza, hombro, máximos y mínimos decrecientes. Tenemos 4 elementos bajistas que no necesitan ni requieren de confirmar más allá de esto. Ya está, el cambio de tendencia es este. Entonces, este movimiento impulsivo, ¿qué es? Pues muy sencillo, ¿cómo se mueve un mercado? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Nosotros ya hemos hecho un impulso, ya hemos hecho esto de aquí. Este movimiento de aquí, a priori, significaría esto de aquí. Un pullback para seguir cayendo. Evidentemente, no podemos ser cabezones y tenemos que ir adaptándonos. Puedes estar equivocado, puede venir una noticia, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces tú tienes que analizar correctamente esto. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues bueno, teniendo en cuenta pues diferentes niveles. Por ejemplo, este nivel de aquí, el nivel de la parte de la neckline del hombro, cabeza, hombro, de la línea clavicular, si lo quieres decir en español. Puedes también marcar niveles de Fibonacci, ya sea desde el máximo total o desde el inicio del impulso. Pues aquí te van a salir diferentes niveles en los que el precio podría formar un pullback y donde podríamos atacar sin ningún problema. Entonces, aquí ya te van saliendo diferentes niveles, diferentes zonas donde el precio puede ir tirando y que esto signifique únicamente un nuevo pullback para continuar cayendo. Entonces, el precio, ya os lo digo yo, podría atacar los 30.200 y seguir en esa disposición de impulso, pullback y continuación, ¿ok? Así que mucho cuidado con este elemento de ver esa subida, mucho cuidado porque se han medio alineado los factores en esa unión entre diario e intradiario y podríamos ver un pullback sin ningún problema hasta los 28.500 y entonces a partir de aquí ya iríamos viendo, porque no tengo tanta constancia o no puedo ir tan más allá de, oye, esto se va a romper o esto no se va a romper. Sería mentiros, sería mentirme y ni os quiero mentir y sobre todo no me quiero mentir a mí mismo. Entonces, en términos de poder buscar algún tipo de entrada, pues sería muy sencillo. Sería, quien quiera buscar algún tipo de entrada, yo es lo que haré personalmente, pues será esperar a que esto de aquí forme un pullback mayor. Y entonces, en ese pullback, ver. ¿Qué quiero ver? Quiero ver desaceleración, quiero ver velas de reversión, quiero ver agotamiento. Mucho cuidado porque los pullbacks en términos horarios es muy común que puedan desarrollarse mucho más en Bitcoin. En Bitcoin, los pullbacks horarios, en términos de 1 hora, estoy diciendo, suelen tener diferentes formas, en forma de ABC, en forma de alguna especie de cuña, de canal, etcétera, etcétera. No suele ser un pullback tan sencillo y tan light. Fijaros este de aquí, cae, cuando parece que se levanta, vuelve a caer, parece que se levanta otra vez, vuelve a caer y al final sí que se levanta. Entonces, mucho cuidado, no quiero incitar a nadie a operar ni incitar a nadie a sobreoperar. Entonces, yo lo que voy a buscar es esto, un movimiento en forma de pullback, dejando que desarrolle bien, por si acaso todo esto pudiera quedar en una falsa ruptura y nos vamos otra vez para la parte superior. Que aunque nos fuéramos para la parte superior, mucho cuidado, hemos visto en múltiples ocasiones, sobre todo en este rango de aquí, como el ir a la parte superior es únicamente coger más impulso, doble techo y para abajo con más fuerza. Entonces, hasta que no se rompiera estos niveles de aquí, los niveles de los 30.800, no podemos indicar, vale, perfecto, ya como que salimos de este posible cambio de tendencia y vamos a pensar en otra cosa, ¿ok? Entonces, voy a pasar muy rápidamente a analizar la última hora del SP500, el oro y el euro dólar. Están todos en niveles muy importantes, muy interesantes y vamos a tener que estar muy pendientes. Empezando por el SP500, el análisis del SP500 de hoy. Fijaros cómo ya estamos atacando o ya hemos atacado el target comentado, el nivel de los 4.100, 4.200 aproximadamente, de manera totalmente desacelerada y confirmando esta disposición de rango en la que nos encontramos. Es un rango bastante claro, bastante evidente, que engloba, pues bueno, más o menos desde los 3.600 hasta los 4.200. Pudieran haber dilataciones, del mismo modo que las han habido en términos bajistas, pueden haberlas también como han habido aquí en términos alcistas, pero sin que esas dilataciones impliquen una ruptura del rango. Es leer el cómo se forman ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, fijaros cómo estamos atacando ya el nivel comentado, el máximo anterior, forma de doble techo, clara desaceleración, volumen bajista, divergencias increíbles. Entonces, tenemos también varios elementos para poder buscar algún tipo de posición en corto. Creo que vamos a seguir subiendo, igual no es ahora, igual no es el día de hoy o el día de mañana, puede haber la volatilidad que queráis. Estamos hablando de pullbacks de momento, o sea, podría acompañar el mercado en general una pequeña caída, que Bitcoin toque lo que hemos comentado, que el S&P500 caiga un par de días, pero luego seguir con ese movimiento desacelerado. Sería mucho más bajista aún, porque seguiría confirmando un patrón, en este caso una cuña.
sea, sería mucho más bajista aún. Se uniría otro elemento a este doble techo, parte superior del rango, pues encima un patrón de cuña. ¿Ok? Entonces, creo que el target clarísimo es esta parte de aquí, independientemente de, no hemos llegado aún exactamente al target comentado, independientemente de lo que pase de aquí a aquí, creo que atacaremos estos niveles de aquí. ¿Y qué es lo que haré? Pues bueno, más o menos algo relativamente similar a Bitcoin. Aquí tenemos el SP500, voy a poner el gráfico de 4 horas para que veáis un poquito mejor. Tenemos aquí el nivel comentado de target, pues ¿qué es lo que haré? Esperar a que el precio llegue, analizar cómo llegamos a estos niveles y buscar algún tipo de envolvente bajista. Hay dos opciones. En gráfico diario busqué alguna envolvente bajista para buscar una posición en corto. Es lo que yo voy a hacer, ¿eh? No estoy invitando a nadie a que lo haga. Pero bueno, envolvente bajista en gráfico diario para buscar alguna posición en corto desde esta parte de aquí hasta, pues literalmente la parte inferior del rango. Punto número 1, o depende de cómo se forme, esperar a que se desarrolle un patrón de cuña, por ejemplo, imaginaros que viéramos una caída, vemos algo así y yo estaré muy pendiente de esta parte superior y si se forma algún tipo de patrón de cuña, como digo, pues muy sencillo, estar pendiente de si puedo entrar en esta parte superior de aquí, del patrón de cuña, sería mucho más beneficioso porque estaría aprovechándome de un doble techo diario, de una parte superior de un rango semanal, pero entrando en una temporalidad intradiaria, lo cual es el tipo de entrada más beneficiosa, utilizar un patrón en temporalidades grandes para ejecutarlo en temporalidades pequeñas, pero al final no sé cómo se puede dar y ya está. Yo me iré amoldando en ese sentido. Oye, que al final ni llegamos a este nivel o al final pues lo rompemos sin ningún tipo de duda y podemos dar continuación a esa especie de rango semanal que tenemos, pues oye, pues ya está. Quien tiene boca se equivoca y perfecto, me da literalmente igual. ¿Qué haré entonces? Pues esperar impulso, pullback y entrar en esta parte de aquí como soporte para buscar una continuación a largo plazo. Al final es un poco amoldarse, ¿no? Pasamos al análisis del oro de hoy. Fijaros cómo el oro... yo sigo largo con el oro, entré ya, como sabéis perfectamente, en este punto de aquí, en todo este recorrido alcista. Tenemos esta parte de triple techo. Yo no lo marcaría como triple techo, al final no lo hemos ni llegado a contactar recientemente, con lo cual es una especie de parte positiva, ya que, pues bueno, confirmar un triple techo en estos niveles, esto ha dejado fuera a mucha gente que quería ponerse corto en esta parte superior y no lo ha hecho. Habrá gente que ha dicho, oye, ya me pongo corto, me da igual, pero habrá mucha gente que no se ha puesto corto porque no ha contactado. ¿Esto qué implica? Esto implica que si vemos una caída y demos una vuelta, es más probable que haya menos gente que quiera ponerse en corto, porque esto podría tacharse perfectamente de un claro impulso, un claro pullback y una clara continuación alcista con mucha más fuerza para romper estos niveles. Entonces, en términos diarios, fijaros cómo pese a el intento de caer, lo que está haciendo es exagerar claramente estas divergencias en MACD, no solo en esta parte final, sino también en la parte más global, y formando esta especie de patrón de cuña o esta especie de patrón de canal, patrón totalmente bajista. En términos de 4 horas, estamos ya ahí intentando romper la parte inferior. Yo no estoy para nada involucrado, yo estoy en largo ya en el oro. Hablamos mucho de esperar a un pullback para dar esa continuación. Oye, cada vez como más se desarrolle este patrón, menos probable es que haya un pullback y más probable es que pueda haber un movimiento de final de ese interés alcista, vuelta para abajo. De entrada, esto es un canal, más que una cuña, esto es un canal. El target es el nivel de los 1936. El target es este punto de aquí, los 1936, como todo buen canal, la parte inicial es la parte que se utiliza como target. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos todo este recorrido de aquí para buscar entradas en corto y tenemos todo este punto de aquí para esperar a ver cómo llegamos para poder buscar una entrada en largo, una continuación alcista en swing. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esperar a que se desarrolle un movimiento bajista, un pullback, buscar esta continuación hasta estos niveles de aquí como target y luego estar muy pendiente, muy focalizado de poder buscar una entrada o una continuación en swing, con lo cual buscaremos una entrada en corto a corto plazo y una entrada en largo a largo plazo, nunca mejor dicho. Para finalizar, vamos a pasar con el euro dólar, que como podéis comprobar ya ha atacado el target comentado, ha atacado el nivel de 1.10. Ahora,
es el punto de inflexión. Fijaros cómo se ha formado una vela envolvente bajista. Esto, sinceramente, y es así, os lo he dicho en Bitcoin. Si Bitcoin ya hubiera formado un patrón de candlestick, os diría que mucho cuidado con las posibles caídas durante los próximos días. No lo ha confirmado aún, pero está en ello. En el caso del eurodólar ya lo ha confirmado y es literalmente el patrón que me gustaría ver, por ejemplo, en el SP500. Poder buscar esta envolvente bajista en niveles de resistencia y atacar literalmente este punto de aquí. ¿Qué es lo que sucede con el eurodólar? Sucede sencillamente que tiene un target ahora mismo mucho más ambicioso y incluso se podría no solo quedarte con este target que yo te he marcado, sino que podrías buscar una continuación enorme de la tendencia bajista. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho una clara ruptura de niveles de soporte importantísimos, nivel de 1.057, hemos hecho un movimiento alcista que se podría catalogar de impulso, pullback y continuación, o se podría catalogar como falsa ruptura de este nivel de resistencia, pero ¿por qué hablamos del target de 1.10? Porque esto implicaría atacar el doble techo, formar un doble techo y que esto pues pasara de ser un impulso, pasará de ser un impulso, un pullback y una continuación, a ser una falsa ruptura, doble techo en términos semanales para abajo. Así que yo creo que el eurodólar está prácticamente destinado a atacar como mínimo 1.056, que es la parte de esta resistencia, como mínimo ese nivel. Yo creo que atacaremos esta parte, ya no de cara a los próximos días, de cara a las próximas semanas. No te voy a decir sin ninguna duda, pero sí que es cierto que con una probabilidad elevada. Ya si por lo que fuera, en gráfico diario, se llegara a formar un impulso, un pullback y demás, y confirmáramos una tendencia bajista en este gráfico diario, la fuerza bajista sería mucho mayor aún, ¿no? Pero bueno, esto ya son otras palabras y esto ya es incluso llegar a inventar más de la cuenta, pero lo que tenemos es un claro patrón bajista. En terminología mensual teníamos esa duda, en terminología semanal se está confirmando, en terminología diaria está confirmado y en 4 horas, 1 hora es únicamente cuestión de entender que la tendencia en términos semanales y diarios es bajista. ¿Qué tenemos que ver? Pues pullbacks, multi-time frame analysis, ver impulsos, pullbacks y continuaciones en esa terminología intradiaria, para poder aprovecharnos en cuanto a day trading de ese movimiento bajista diario. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.